Hola a todos, mi nombre es Juan José Baena y hoy les voy a exponer acerca del primer trabajo de Iber acerca de modelación de canales. Y bueno, empezando por el primer punto, teníamos una sección rectangular que primero era una sección constante, después nos encontramos con una transición y al final se volvía una sección mucho más pequeña de la del comienzo. Empezando con el análisis del nivel de agua y la longitud total, vemos que el Iber al principio nos muestra una cota de agua que se encuentra constante. Esto debido pues también a que al principio hay una sección constante y después vemos que el nivel de agua baja. Este bajón en el nivel de agua se debe a que como hay un angostamiento, un estrechamiento de la sección, por ende el agua coge más velocidad y baja su nivel. Al final pues el nivel vuelve a subir debido a que ya hay una sección constante. Si seguimos al análisis de la velocidad, vemos también que al principio, como había una sección constante, pues la velocidad es igualmente constante. Después vemos que la velocidad sube por este estrechamiento de la sección. Sube y vemos que tiene unas oscilaciones. Estas se pueden presentar debido a que como hay el estrechamiento de la sección se pueden generar algunas turbulencias, lo cual genera pues como estas oscilaciones de la velocidad, y al final pues la velocidad ya baja pues cuando entra nuevamente a la sección constante. Aunque el canal al final es mucho más estrecho que al principio, como la velocidad no aumenta pues debido a que la aceleración del flujo ya ocurrió en la sección de estrechamiento, y en esta sección donde se estrecha el canal también se disipó bastante energía, por lo cual es comprensible que al final, aunque es un canal más estrecho que al principio, la velocidad no siga aumentando. Aquí podemos ver una foto de elemento pues modelado en Iber con las superficies y con el mallado que era a 0.20. Aquí vemos un corte transversal que se hizo al principio, donde vemos que la cota del agua pues es bastante estable como es el canal. El canal es constante y por ende la cota es estable en ese punto, en este corte. Y la velocidad podemos ver que a los bordes es un poco menor que al medio en este corte, debido a que el efecto de rozamiento hace que la velocidad en los bordes de un canal sea menor que en el centro del canal. Es un comportamiento completamente normal. Y mirando el corte transversal número 2, podemos ver que funciona de la misma manera. Funciona de manera muy similar al corte que vimos anteriormente, donde la cota de agua es bastante estable y la velocidad de igual forma tiene unos pequeños bajones en los bordes debido al rozamiento o a la rugosidad del canal. Y bueno, siguiendo con el punto número 2, vemos que aquí era un canal que estaba en forma de L, en sección rectangular constante. Y analizando las gráficas, empezando por la gráfica de cota de agua para este canal que está en forma de L, vemos que al principio pues como es una sección constante, el nivel se mantiene constante de la cota de agua. Después vemos un descenso abrupto, después intenta subir y después sube por completo. Este comportamiento se puede dar
por este giro brusco que hay en este lugar, lo cual hace que haya mucha turbulencia y que incluso se pueda generar, o probablemente se generó, un resalto hidráulico en ese punto. En ese punto se pudo haber generado un resalto hidráulico. Con el tema de la velocidad, pues también vemos un comportamiento bastante inestable, sobre todo en estos puntos, en esta sección que es la sección de la curva. Por eso vemos un descenso súbito en la velocidad, lo cual es ocasionado por el giro cerrado y pues está fluyendo pues desordenadamente. Esto debido a la turbulencia que se puede generar con ese giro tan brusco de 90 grados. Aquí podemos ver la vista superior del elemento modelado en Iber y acá podemos ver la vista transversal de esta sección donde es toda la turbulencia y vemos que la cota de agua en el borde interior es mucho menor que en el superior. Esto pues debido a que como es un giro, el agua tiende siempre a acumularse en el exterior, mientras que en el interior del canal pues se va a generar un nivel más bajo. Esto por el giro. Por el giro es normal este comportamiento y la velocidad pues la vemos superior en el borde interno y en el borde externo la vemos inferior, una velocidad menor, y esto se da también por comparándolo con el nivel de agua. Como el nivel de agua es mayor en el borde externo, por ese motivo también puede ser la velocidad menor, fluye con menor rapidez. Y analizando este corte antes de entrar a la curva, vemos un comportamiento completamente normal de un canal constante. La cota de agua está a una buena altura del fondo y la velocidad la vemos que está con un borde en los bordes, perdón, es menor que en la parte superior. Ahora analizando con el tercer punto, el cual es una geometría curva, vemos que en la primera gráfica la cota va subiendo progresivamente. Esto debido a que el nivel del fondo también va aumentando y la geometría curva también tiende a frenar y a crear remanso. Entonces por esto se da este efecto. En cuanto a la velocidad, pues vemos que de la misma forma va disminuyendo por el mismo motivo. Como la cota de agua está subiendo, la velocidad se tiende a disminuir y como la geometría curva tiende a crear remanso, por esto se da este fenómeno. Mirando este corte transversal en este punto de la geometría, vemos que la cota de agua está estable, coherente con un flujo constante que se está dando en este canal, y al ver la gráfica de la velocidad vemos que en el centro es muy alta y en los bordes es bajita debido al efecto de el rozamiento o el roce que se da con las paredes del canal. En este corte transversal, en este punto, podemos ver un comportamiento muy similar al anterior. En la velocidad vemos una velocidad alta en el medio y baja en los lados, y en la cota de agua la vemos constante, como es un canal constante. Analizando el cuarto punto, pues vemos que es un canal rectangular con una curva y con dos salidas, una por un canal pequeño y otra por la misma sección que venía desde acá. Viendo la primera gráfica de cota del agua,
vemos que al principio hay un descenso en la cota del agua. Esto pues totalmente esperado debido a que el canal tiene pendiente y no hay obstáculos visibles. Y después si vemos un cambio brusco, una subida brusca. Esto se puede dar por esta curva debido pues al cambio de dirección, a las pérdidas por fricción y turbulencia, se puede dar esta subida brusca. Y después vemos que el nivel del agua tiene un leve descenso. Esto puede darse debido a varias razones, entre ellas porque el flujo se divide y también por la pendiente del canal, y el flujo acá se divide, entonces eso puede hacer que la cota del agua baje. Y vemos que al final sí tiene una ligera subida. Esto se da debido a que como aquí hay un vertedero, el agua en el tramo final empieza a crear un remanso para poder superar el vertedero, y esto pues se ve también reflejado aquí en la gráfica. Si vemos la gráfica de la velocidad, vemos que la velocidad empieza a aumentar al principio, y esto pues se da debido a que el canal en ese punto sufre un aumento de velocidad debido a la pendiente, a la gravedad. Entonces sufre un aumento de velocidad y después hay una caída abrupta, y esto se da por la curva que en este punto pues por eso cae la velocidad, y después vemos que intenta subir un poco. Esto debido a que como el nivel del agua va bajando, debido a que se va acercando a la salida del canal más estrecho, el nivel del agua baja y la velocidad se incrementa un poco, y después vemos que la velocidad va descendiendo. Esto debido a que el canal, el agua empieza pues como a crear ese remanso para poder superar el vertedero. Analizando pues un corte longitudinal en el canal pequeño, pues vemos que en el principio la cota de agua está muy alta debido a que pues acá está todavía dentro del canal grande, y después empieza a bajar bastante. Esto se debe dar debido a que la pendiente de este canal es mucho más alta que la del canal grande, es cerca del 6%. Entonces eso hace que el flujo se acelere. El flujo se acelera y por ende la profundidad de la cota del agua empieza a bajar. Y aquí lo vemos confirmado en la gráfica de la velocidad. En un principio tenemos una velocidad muy pequeña porque el canal pues se encuentra en el canal grande, y después se acelera bastante. Esto debido a la pendiente alta de este canal pequeño, y a que como es una pendiente alta se acelera bastante la velocidad. Y acá vemos por ejemplo este corte en la plena curva, donde vemos que en la parte interior pues hay una profundidad menor que en la parte exterior. Esto debido a que en las curvas pues se suele acumular la mayor cantidad de agua en la parte externa. Entonces el nivel de esta gráfica nos confirma perfectamente cómo se presenta. También vemos que la velocidad en la parte interna de la curva es mucho mayor que en la parte externa. Esto debido a que también el nivel de agua es menor acá, y por ende empieza a fluir más rápido en la parte interna que en la parte externa. Y pues aquí vemos este corte justo antes de la unión con el canal pequeño, y vemos que el nivel de agua es alto al principio en este borde y después empieza a bajar. Esto debido a que pues ya aquí se empieza a ir para el canal estrecho, que tiene una pendiente alta, una velocidad también alta, y por ende el nivel de agua empieza a bajar porque la velocidad aumenta. Ahora pues vemos la velocidad también, que es lenta en este lado del canal, y después empieza a aumentar ya que se empieza a ir toda por el mismo canal. Y bueno, eso fue todo.
Y esta fue mi exposición. Acerca de el primer trabajo de Iber. Muchas gracias.